Invitada especial, Beatriz Márquez. Buenos días, hermanos. Buenos días. Y hermanas. Es una bendición, la verdad, estar aquí con vosotros. Primero me gustaría, antes de empezar, darle las gracias a Dios, porque Él es el que nos ha traído aquí esta mañana, ¿verdad? Él es el que nos ha recogido, nos ha dado esas ganas y esa energía para levantarnos, venirnos, a exaltar su nombre y a bendecir su nombre en esta mañana. Y también quiero darle las gracias al pastor David por invitarme, por permitirme compartir la palabra de Dios con vosotros. Y bueno, ya me han presentado, pero es que tengo el orgullo, la bendición y la suerte de ser hija de José Antonio y de Paquita, que estoy muy orgullosa de ellos y doy muchas gracias a Dios por sus vidas, por lo que Dios está haciendo a través de ellos y por el ejemplo que son tanto para mis hermanos, para mí, como para nuestros hijos. Hoy me gustaría compartir con vosotros un pasaje que se encuentra en Segunda de Reyes. Si tenéis vuestras Biblias, os invito a abrir Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 16. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Si no tenéis Biblia, ya nos han chivado el capítulo para poder ponerlo ahí, ¿vale? Vamos a leer juntos. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hasta aquí la palabra de Dios. Leyendo este pasaje, yo pensaba: ¿cuántas cosas de este hombre no podemos sentirnos identificados con ellas, verdad?
Si lo vamos leyendo, yo creo que la mitad de la humanidad, por no decir toda, tiene algo en común con este hombre, con Naamán. También, como Naamán, en nuestras vidas hay momentos que marcan un rumbo, ya sea para bien o para mal. Hay momentos que marcan el resto de nuestras vidas. Le he puesto el título a esta predicación: Hoy es el día. Hoy es el día. El Señor tiene algo para ti hoy. El Señor tiene algo que puede cambiar tu vida hoy. Escucha. Este pasaje nos habla de un hombre que lo tenía todo. Un hombre que lo tenía todo, Naamán, el poderoso comandante del ejército de Siria, el hombre que había ganado el favor del rey, porque dice la Biblia literalmente, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pero a pesar de esa grandeza, a pesar de todo eso que se veía externo, Naamán sufría de lepra. Una enfermedad que en esa época era incurable. Sabía que iba a morir. No tenía salvación, ninguna. Además, en esa época, la lepra se consideraba un castigo divino. Imaginaros este hombre. Un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre potente, un hombre que siempre estaba en lo más alto, pensando que si la gente se enteraba de lo que llevaba por dentro, iban a tacharlo, porque se consideraba un castigo divino. Había un pero en la vida aparentemente perfecta de Naamán. Y es que hay cosas en nuestra vida que, ya sea por nuestra propia culpa o por las circunstancias que nos rodean o que nos ha tocado vivir, que nos impiden ser felices, nos impiden vivir una vida plena en Cristo. La lepra de Naamán nos habla de ese pero que entristece, apaga y nos impide avanzar en nuestra vida. Y es que eso que nos entristece y nos avergüenza, al igual que la lepra, es algo que la gente no ve. Ya nos ocupamos nosotros en taparlo, ¿verdad? Ya nos ocupamos nosotros de que los demás no vean lo que tengo dentro. Que vean mi apariencia, que vean lo que yo quiero que vean. Esta sociedad es muy de apariencia, ¿verdad? Tú ves el TikTok, ves las redes sociales, es muy de apariencia. La gente, quiero que vean lo que yo quiero que vean. Pues a este hombre le pasaba eso. Y es que resulta que nos cuenta la historia, la Biblia, que la lepra en esa época se tapaba para no ser juzgado. La Biblia lo recoge en el Antiguo Testamento, en Levítico 13 y 14. Nos da unas indicaciones muy específicas de lo que pasaba con alguien que tenía lepra. Nos dice que en principio el sacerdote, y no un médico, era el que examinaba la piel del leproso. Y si la llaga era profunda y con pelo blanco, directamente se le declaraba inmundo. El leproso estaba condenado a vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad. No podía vivir con el resto de la gente. Tenía que salir, vivir solo, aislado. Además, para que todos los demás supieran que esa persona era leprosa, estaba obligado por ley a vestir ropas rasgadas, llevar el cabello desordenado, cubrirse el rostro y cada vez que se encontrara con alguien gritar «impío», para que se pudieran apartar de él. Pero hemos dicho que Naamán aparentemente lo tenía todo. ¿Cómo era Naamán a ojos de los demás? ¿Qué es lo que la gente veía de él? Por lo que hemos entendido de la lectura que hemos hecho, era un hombre bueno, ¿vale? Eso no se puede dudar. Era un hombre bueno al que incluso sus siervos, sus esclavos, llamaban padre. Era un hombre bueno. Era un hombre religioso a su manera. Y sus amigos le apreciaban y le valoraban. La Biblia nos cuenta que el propio rey lo tenía en gran estima. Pero todo eso que tenía alrededor de él, no le hacía feliz. No le hacía feliz porque, aunque ninguno lo notara a su alrededor, incluso lo envidiaban esa vida. Estoy segura de que mucha gente miraba a Naamán y solamente por lo que veían externo, envidiaban su vida. No sabían lo que había dentro. Tenía todo, pero nada de lo que tenía, ni riquezas, ni posesiones, ni autoridad, ni gobierno, ni ejércitos a su cargo,
podían librarle de aquello que le estaba devorando por dentro, que lo estaba humillando y que le impedía tener una vida plena y feliz. Lo tenía todo, pero sin gozo ni satisfacción en su vida. Seguro que esa amargura le quemaba por dentro. La sensación de tener que dar un aspecto de cara al exterior, sabiendo que por dentro te estás pudriendo. ¿Cuántas veces, supongo que este hombre, en la soledad de su habitación, lloraría y clamaría y pediría: ¿por qué tengo que pasar yo con esto? Yo soy bueno. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero este hombre, como yo un día, y como muchos de vosotros que estáis aquí un día, escuchó un mensaje. Escuchó un mensaje que trajo a su vida esperanza y un futuro. Y quizá era su último cartucho. Quizá fuera el último cartucho, la última oportunidad que tenía. Seguro que había gastado muchísimo dinero en ir a curanderos, a médicos, ofrendas, donativos a sus dioses. Seguro que gastó mucho dinero, pero no le sirvió de nada. No sirvió para nada. Al revés, la cosa iba cada vez peor. Hoy es el día que nosotros, como aquella joven, seguimos testificando de un Dios de amor y de poder. Un Dios que está por encima de todas las cosas. Y es que esta joven vivía en la casa de Naamán, servía en esa casa de Dios, en esa casa de Naamán, pero ella había tenido una relación personal con Dios. Ella conocía lo que era tener a Dios de su lado. Ella sabía lo que era tener a un Dios de poder a su lado. Y ella quería a Naamán. Y quería lo mejor para él. Y sabía que lo mejor para él era que Dios actuara en su vida. Entonces no se pudo callar. En una chica joven, en una situación muy difícil, siendo esclava, sacada de su casa, llevada como esclava a tierra extranjera, donde no conocía a nadie, donde tenía que servir, una muchacha que era libre antes, y sin embargo tuvo el valor de hablar de Dios, porque ella había vivido esa experiencia en su vida. Y cuando tú has vivido esa experiencia de Dios en tu vida, no puedes callar, tienes que hablar. Esta joven conocía cómo responde Dios. Ella había oído todas las historias de su pueblo. Había oído cómo Dios había salvado grandes batallas, cómo Dios había sanado enfermos, cómo había levantado muertos. Ella sabía quién era su Dios. Y esta joven le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fijaros, no dice quizá lo sane, quizá si se humilla lo sane, no. Estaba segurísima. Ella dijo: si se humillara y rogase, lo va a sanar. El Señor lo va a sanar. Esta mujer no solo confesó su fe en Dios, sino que además le dio instrucciones, explicó a su Señor la actitud que se debe tener cuando uno viene ante Dios. Y es que tenemos que venir primero con humildad y con fe, dejando a un lado el orgullo, los temores o el qué dirán, que nos duele mucho, ¿verdad? El qué dirán. En cuanto a esto, Naamán tenía dos problemas. Uno que era el obvio, ¿vale? Él estaba convencido de que su único problema era la lepra. Su único problema era la lepra. Pero es que tenía otro problema más, que él no entendía que fuera un problema, pero delante de Dios sí que lo es. Y es el orgullo, la autosuficiencia. Él se creía autosuficiente. Él pensaba que con sus recursos, que con su valor, con su reputación, podía salir de esa situación. Y el Señor tuvo que trabajar con él. Para que Dios lo curara, Naamán iba a tener que humillarse. Iba a tener que humillarse, ceder su voluntad, su autosuficiencia, su orgullo delante de Dios de dos maneras. Primero, en primer lugar, tuvo que humillarse escuchando a una muchachita, sierva. No os quiero contar, en esa época, las mujeres, un cero a la izquierda era poco.
era mucho, digamos. Y encima sierva, esclava, no era nadie. ¿Quién era esa muchacha para hablarle a él? Un gran jefe del ejército, un gran coronel, un gran comandante, alguien que estaba acostumbrado a mandar. ¿Quién era esa muchacha para decirle a él lo que tenía que hacer? ¿Quién era? Sin embargo, Naamán, fijaros la convicción que tendría esta muchacha para que Naamán cediera. ¿Con qué convicción, con qué cara, con qué palabras hablaría con su señora para que hablara con su marido y convencerlo de humillarse, ir a tierra lejana y humillarse delante de un Dios y de un siervo de Dios que no conocía? En segundo lugar, Naamán tuvo que humillarse cuando finalmente se encuentra con el siervo de Eliseo. Eliseo ni siquiera se digna en ir a mirarlo. Ni siquiera se digna en acercarse a él. Mandó a un siervo a que lo atendiera. Y le dice algo tan absurdo. Es lo que menos le podía pasar por la cabeza a Naamán. Ve, lávate 7 veces y serás limpio. No era lo que Naamán se esperaba. En absoluto. O sea, Naamán pensaba, ¡guau! Ahora saldrá con lo importante que yo soy. Ahora saldrá Eliseo, vendrá, me saludará en nombre del rey, levantará sus manos, clamará a Dios, pondrá su mano en la llaga, ¿seré limpio? Pues no. No. Y es que Dios no actúa como tú quieres que actúe, actúa como Él quiere. Actúa como Él quiere. Él venía con la expectativa de pagar por ese milagro. Él quería ganarse ese milagro. Quería no recibir nada porque eso sería humillarse. Él no quería nada gratis. Él quería ganárselo. Yo no me voy a humillar. Yo quiero pagar por esto. Me voy a bañar en ese lodazal. ¿Es que no hay ríos mejores en mi tierra? ¿Que tengo que venir hasta aquí a bañarme en un río que está lleno de barro, sucio? Hay ríos mejores en mi tierra. Es normal que se fuera humillado. Es normal que se enfadara. Es lógico. No era lo que él esperaba. Y es que el orgullo nos ciega. Nos vuelve irracionales. Dejamos de pensar. Dejamos de pensar directamente. Las instrucciones que le estaba dando Eliseo a Naamán eran unas instrucciones muy simples y sencillas. Eran muy simples, pero es que cuando Dios está listo para bendecirnos, muchas veces nosotros mismos complicamos las cosas y sobreanalizamos y sobrepensamos y pensamos, no, es que esto, Señor, no puede ser así, esto tiene que ser así porque es que yo creo que es mejor. Queremos darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas en nuestra vida. Las instrucciones de Eliseo para su sanación eran directas y simples. ¿Qué pretendía Eliseo con estas instrucciones? Lo que pretendía era una prueba de obediencia y humildad. Primero, humíllate delante de Dios, porque tú no puedes hacer nada, este milagro lo va a hacer Él. Tú no vas a hacer nada. Y segundo, obedece, da igual lo que sea. Si es difícil, lo harías. Y si es fácil, no. Obedece, no plantees, no te plantees, obedece. Nosotros también nos enfrentamos a ese desafío, a ese mismo desafío. Mientras estamos esperando las bendiciones de Dios, no solo Dios nos pide confiar plenamente en Él. Confiar es decir, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé cómo lo vas a hacer, pero confío en que tú lo vas a hacer. No sé cómo, yo no veo salida, no veo, pero tú sí ves. No solo confiar, sino obedecer. Obedecer es muy, por lo menos muy mío, no sé si vuestro, muy mío de decir, bueno, pero es que yo creo que si lo hacemos por aquí, en vez de ser, si el Señor te dice ve por aquí, pero tú dices, uff, que por aquí, madre mía. Yo creo que por aquí mejor, que hay sombrita y no me quemo y el Señor te dice, no, es que no te estoy pidiendo opinión, te estoy diciendo que es por aquí. Y si quieres mi bendición, es por aquí. Y ya está. Es crucial recordar que no
lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Necesitamos constantemente la sabiduría de Dios. Constantemente. Dice Proverbios 3:5, confía en Dios y no confíes en tu propia prudencia. Por muy prudente que te creas, por muy estratega que te creas, Dios está por encima. Él sí que ve el final. Humildad significa reconocer que no lo sabes todo. No lo sabes todo. Y Naamán se sintió molesto en gran parte porque era un hombre muy orgulloso. Él no estaba acostumbrado a que le mandaran. Él estaba acostumbrado a mandar, a organizar, a preparar, a proveer a los demás. Pero esto de ponerse en manos de otro y confiar, qué difícil. Qué difícil. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Y cuando el profeta le dijo algo que para él no tenía sentido, era una persona muy racional, algo que no tenía sentido, dijo, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que me lave en el río 7 veces? ¿Por qué 7? ¿Y por qué en ese río? ¿No hay ríos mejores? ¿Y no pueden ser 8? Y es que cuando Dios hace las cosas, no las hace a medias. Nunca va a dejarte a medias. Si el Señor trabaja en tu vida, le va a dar un vuelco completo, quieras tú o no quieras. Eso es así. Le va a dar un vuelco completo. Naamán, eso no lo sabía. Naamán pensaba que él podía venir, como tal era él, con su orgullo, con su carácter, con su mandato y organizar. Y Eliseo le dijo, no sabes a qué Dios te estás enfrentando. Eso no es así. El Señor no solo le iba a curar de su lepra, le iba a curar de su orgullo. Iba a trabajar con su orgullo. Dios declaró que aborrece el orgullo del corazón del hombre. Aborrece, es más que odiar. Aborrece el orgullo. En Proverbios 6, 16 y 17 nos dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, y así sigue los versículos hablando de cosas que nuestro Señor aborrece. Continúa hablando de eso, pero fijaros lo que hay en primer lugar. En primer lugar de la lista está la mirada altiva, la soberbia, el orgullo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es la ruina del ser humano. Es un gran pecado a los ojos de Dios. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En el capítulo 11, versículo 2, también nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y por último, el capítulo 29, versículo 23 nos dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Pero ¿por qué dice Dios que aborrece la soberbia, el orgullo? Una definición de soberbia es un amor excesivo a sí mismo. Un amor propio excesivo. Es un amor propio desmesurado. Es tener un amor exagerado por mi posición y por mis logros personales. Si tú te pones el primero y a Dios detrás, eso no funciona. Eso no funciona. Tú no puedes poner a Dios en segundo lugar. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que vales, es porque Dios lo ha hecho por ti. Pablo lo expresó en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. La soberbia es ponerse a uno mismo un precio excesivo, es pedir más de lo que realmente vales. Hay un refrán antiguo que dice, ojalá pudiera yo comprar a ese hombre por lo que realmente vale y venderlo por lo que él cree que vale. Menudo negocio, ¿verdad?
Ese es el orgullo. Esa diferencia es el orgullo. Es la diferencia entre lo que yo realmente valgo y soy y lo que pienso que valgo y soy. Ese es el orgullo. Cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor y vivió su vida en el Señor, llegó a decir en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, Pablo abandonó la religión tal cual, toda su vida había vivido la religión de una manera, entendiéndola de esa manera, pero cuando conoció a Cristo, conoció al Señor, conoció a Dios, dijo, esto no es así. Esto no es así. Pablo dejó atrás todo considerándolo como basura, renunciando a ello, a su posición, a su estatus, a su reputación. Todo lo estimó como no vale nada. No soy nada delante de Dios. Y es que Cristo y el orgullo no pueden estar juntos. No pueden. No se puede ser altivo y orgulloso y a la vez decir que confías en el Señor. No funciona. Eso así no funciona. En esta historia, Naamán es uno de los ejemplos más claros que tenemos de un hombre al que se le despojó su soberbia. Se le hizo humillarse. Era un gran hombre, de eso no hay duda. Era un gran hombre. Dios enumeró todas las cualidades que le destacaban como un hombre de carácter, un hombre preparado, un hombre de capacidad. Era un buen hombre, un hombre preparado, un hombre valioso. Pero la realidad es que era leproso. Eso es lo que los demás no veían. Era un pecador. Y Dios no solamente sanó su lepra, sino también trató y curó su soberbia. Podríamos decir que Eliseo, con su actitud al final de no querer coger ningún regalo, ningún pago a ese milagro que Dios había hecho, le estaba insultando. Aún hasta ese punto le estaba insultando. Naamán esperaba, como hemos dicho, otro recibimiento por parte de Eliseo. Él esperaba primero que iba a ser él el que salía a recibirlo. Qué mínimo, que el profeta salga a verme a mí, con lo importante que yo soy. Qué mínimo. Y lo segundo, él se había hecho en su cabeza sus planes. ¿Os pasa? A mí me pasa. Te haces tus planes. Pues ahora el Señor va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer esto, y luego va a hacer esto, y luego... Y llega el momento y nada. Nada de lo que tú habías pensado. Naamán se hizo su plan. Naamán tenía en su cabeza, pues este hombre saldrá, se pondrá delante de mí, invocará el nombre de su Dios, tocará la zona donde está la llaga y se sanará. No, el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es, tú no eres nadie. Tú no eres nadie ni para que mi siervo se ponga delante de ti. Solamente sigue instrucciones. Sigue instrucciones, no eres nadie. Y es que nos cuesta despojarnos de esa falsedad, ¿verdad? Al igual que Naamán, hay mucha gente a la que no le gusta ir donde tiene que reconocer que es pecador y que no es lo que se ve. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil venir y reconocer, Señor, delante de los demás, no valgo nada. Los demás ven esto, pero tú sabes lo que hay dentro de mí. Tú sabes, Señor, que no valgo nada. Tú sabes, Señor, que lo que soy, hago, digo o pueda hacer es por tu misericordia y por tu amor en mi vida. Hay muchos que se avergüenzan de venir a los pies de Cristo porque tienen que mostrarse cómo son. Tienen que mostrar cuál es su verdad, cuál es su lepra, qué es lo que está tapando. Y sin embargo, sí que prefieren hacer grandes sacrificios, ¿verdad? Eso sí lo hemos oído. Prefiero ir de rodillas hasta, o prefiero pagar mucho dinero, o prefiero hacer un gran sacrificio para ganarme esa salvación de alguna manera. Pero es que Dios no vende la salvación. Dios la regala. Vino alguien, porque tú no la podrías pagar ni en 1000 vidas. Tú no podrías pagar esa salvación. Tuvo que mandar a su hijo a morir por ti en una cruz para que pudiera pagar lo que tú jamás podrías pagar. Él tuvo que morir para cumplir lo que tú nunca podrías cumplir, lo que yo nunca seré capaz de cumplir. Y eso es lo que Naamán quería hacer. Quería hacer algo difícil, algo complicado, pagar mucho dinero, cualquier esfuerzo que supusiera algo desmesurado. De esa forma me sentiría que estoy ganándome esa limpieza. Que de alguna manera yo hago algo para ganarme eso.
Menuda soberbia la de Naamán, ¿verdad? Menuda soberbia. Tú no te puedes ganar nada de lo que Dios te da. Nada. Naamán creía que lo suyo, lo que él pensaba, sus planes, era lo bueno, que él tenía la razón. Y de esa forma estaba cerrando su mente a la bendición de Dios. Nada de lo que Naamán tenía o creía le podía ayudar. Sin embargo, se negaba a aceptar la bendición de Dios. Se negaba a hacer algo tan simple como sumergirse en un río. Me puedo imaginar a Naamán llorando y clamando en la soledad de su habitación. Y Dios le veía, porque Dios nos ve. Cuando estamos en nuestra habitación solos, sin tener que aparentar nada, simplemente derramando corazones y diciendo: Señor, este es mi problema, Señor, tú sabes esta situación, Señor, tú sabes lo que está pasando con mi familia, con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, esto es lo que está sucediendo, Señor, lo derramo delante de tus pies. Ahí el Señor te ve, Dios te ve, Dios te ve. Y en esa desesperación de Naamán, Dios en su misericordia le mandó a esta joven, le mandó una salida. Mandó a una muchachita que le dijo: si vas, sanarás. Si vas, sanarás. ¿Y cuántas veces no habrás clamado tú y yo en soledad y llorado porque necesitamos la mano de Dios en nuestra vida? La necesitamos, pero muchas veces nos da vergüenza que otros lo sepan. Y volvemos a escondernos en nuestra apariencia. El Señor te quiere limpiar, el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere levantar, el Señor te quiere fuerte, te quiere valiente, te quiere esforzado, esforzada. Quiere verte arriba, no quiere verte humillado, ni quiere verte tumbado en el suelo. Él te está diciendo: deja esa apariencia y mírame solo a mí. Déjate los demás, ni qué dirán, ni qué pensarán, ni qué nada piensa. Mírame a mí, mírame a mí. Olvídate de lo que tienes alrededor. No permitas que tu orgullo se interponga entre tú y la bendición que Dios ya tiene preparada para ti. Dios la tiene preparada. Solo tienes que obedecer, humillarte y cogerla. Solo tienes que hacer eso. Y sentía de parte de Dios que si tú no has dado ese paso de aceptar al Señor como tu Señor y Salvador, aunque sea varias veces que has venido a la iglesia, pero nunca has dicho: sí, Señor, quiero quitarme esto que ven los demás. Quiero ponerme delante de ti. Quiero que tú me veas. Quiero que tú veas lo que hay aquí. Quiero que veas mis problemas. Quiero que veas lo que yo tengo alrededor, Señor. Quiero que veas dónde estoy metido y metida. Y quiero que me saques. Quiero que me levantes. Quiero que me restaures. Quiero que me saques. En esta mañana, ponte delante de Dios y pídele: Señor, hazme ir de victoria en victoria. Hazme ir de victoria en victoria. Deja de aparentar que eres feliz. Deja de aparentar que no tienes problemas. Deja de aparentar que eres perfecto, porque Dios te ve. Dios lo ve. A los demás yo os puedo engañar y vosotros podéis engañarme, pero a Dios no se le puede engañar. Aunque Naamán no le ayudaba ni le bendecía lo que él pensaba, sus planes, aún así seguía manteniendo que lo suyo era mejor que lo que Eliseo le estaba ofreciendo. Necesitaba ayuda, pero era incapaz de pedirla por su orgullo. Era incapaz de pedirla por su orgullo. Por eso Dios tuvo que trabajar en ese orgullo primero. Naamán tenía sus propias ideas de cómo solucionar sus problemas, con dinero, con influencia, con fuerzas humanas. Pero déjame que te diga una cosa: no es como tú piensas, sino como Dios quiere. A ti te puede parecer igual, pero no es lo mismo asistir a una iglesia, tener una religión cristiana, que tener una relación con Cristo. Eso es lo que yo quiero para tu vida. Una relación con Cristo. Una relación auténtica con tu Padre. Una relación verdadera. Y es que hay veces que nos resulta difícil entender que lo sencillo, Dios te pide algo muy sencillo: confía en mí. Confía. Confía.
Déjate de tus planes, déjate de tus proyectos, confía en mí, ponlo todo a mis pies y yo obraré. Confía en mí. Que el Señor os bendiga en esta mañana.